Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos una vez más. Nos encontramos aquí en Tesis de Salud. Media hora tenemos para compartir y en esta media hora vamos a estar ocupándonos, por un lado, de los chicos y las enfermedades respiratorias, todos los consejos para que no se agraven los problemas en los chicos. Vamos a estar hablando también en esta época de maternidad postergada de qué posibilidades tienen las mujeres de preservar sus óvulos y de estirar la fertilidad. Y también vamos a estar hablando de la memoria. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a olvidar de cosas, de nombres, de lugares? ¿Hay que preocuparse? ¿Se puede entrenar la memoria? Todo eso y mucho más. Acá en Tesis de Salud, quédate ahí. Hoy por hoy los tiempos de la maternidad han cambiado y muchísimo, pero el organismo sigue siendo el mismo. Entonces la gran pregunta es cómo hacemos para compatibilizar los tiempos actuales con los tiempos naturales. Estamos con Liliana Blanco, que es médica fundadora de Procrearte, que es la primera red de medicina reproductiva de nuestro país. Gracias por estar acá, Liliana. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, y ustedes tienen algunas soluciones para brindar a las mujeres de hoy, ¿no? Exacto, sí. En realidad, esto es un fenómeno mundial. O sea, la mujer ha postergado la maternidad en pos del desarrollo profesional, personal, inclusive por segundas nupcias. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de hacer distintos tipos de tratamiento, pero quisiera aprovechar esta oportunidad para hablarles a todas las mujeres jóvenes que de repente no solo no están en pareja, sino que en realidad por ahí todavía no piensan constituir una familia, que consulten a sus ginecólogos acerca de su reserva ovárica, es decir, de dónde están paradas y hasta cuándo pueden postergar su maternidad, porque permanentemente recibimos mujeres que creen en mitos, como por ejemplo, menstruo, soy fértil, y lejos está la realidad de eso, ¿no? Bueno, vamos a ir hablándolo de a poquito, pero primero quería hacer hincapié en esto que yo planteaba un poco en la introducción. Los tiempos de la sociedad cambiaron. Exacto. Ahora, los tiempos naturales cambiaron, aunque sea un poquito, porque la expectativa de vida se extendió. ¿Cómo funciona en el organismo esto? En nosotras no, la parte de reproducción no, porque nuestro ovario se forma cuando estamos dentro del útero materno, en la semana 20 de gestación, y a partir de ahí nosotras perdemos folículos y óvulos permanentemente, de modo tal que a partir de los 40 años esta pérdida se exacerba y cuando llegamos aproximadamente a los 50 se acaba. Pero el ovario tiene una doble función, una función reproductiva que termina antes que la función endocrina, que hace que tengamos nuestro último ciclo cerca de los 50 años. Entonces, esto, si bien por diferentes técnicas logramos la maternidad a través de la ovodonación, con nuestros propios óvulos lo ideal es hacer los tratamientos hasta los 40, 41 años, si bien las obras sociales lo están cubriendo hasta los 43. A ver, hablemos de forma natural. ¿Cuál es el promedio de fertilidad de una mujer o el ciclo? Mira, la fertilidad del ser humano es súper ineficiente, es decir, una pareja de 30 años que no tenga ningún problema para embarazar solo tiene un 30% de chance de lograrlo en un mes. O sea, es que un milagro, ¿no? Claro, ya nuestro techo es bajo. Claro. Y a partir de ahí hay diferentes cosas que la van disminuyendo. Entonces, es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Después cada mujer decidirá cuándo quiere comenzar, pero no se ha logrado hasta ahora hacer que la fertilidad en forma espontánea se prolongue en el tiempo. Sin embargo, algunas mujeres pueden naturalmente quedar embarazadas a una edad avanzada, ¿no? Sí, en general son así contados con las manos. Excepciones, exactamente. Y yo siempre le aclaro a los pacientes, lo mismo nos sucede a nosotros cuando hacemos los tratamientos, o sea, después de los 40 años
dado esto que yo comentaba recién, que nuestro ovario, nuestros folículos y óvulos están con nosotros desde la vida intrauterina, están sometidos durante toda nuestra vida a todas las agresiones de la cotidianeidad, infecciones, radiaciones, polución. Entonces, no solo va disminuyendo la cantidad de folículos y óvulos, sino que la potencialidad de esos óvulos que nos quedan es menor. Bueno, dicho todo esto entonces, y poniendo sobre la mesa esta contradicción que hay entre la maternidad postergada y lo que naturalmente nuestro cuerpo puede, ¿qué opciones tiene la mujer? ¿Qué tratamientos existen? Sí, existen tratamientos de baja complejidad, tratamientos de alta complejidad, que ahí ya se van a realizar a parejas, ya sea del mismo sexo o de distintos sexos, que tengan algún inconveniente para lograr el embarazo, pero lo importante es que las mujeres consulten a sus ginecólogos para ver cómo está su reserva ovárica, es decir, su potencialidad con respecto a la maternidad, y si dudan o hay alguna alerta, se puede preservar la fertilidad. ¿Esto qué quiere decir? Guardar nuestros óvulos. Ha aparecido una técnica hace unos años de congelamiento de óvulos que se llama vitrificación, que permite que nosotras podamos extraer los óvulos y congelarlos en nitrógeno líquido, logrando una sobrevida al momento de la utilización de el 90 y pico %, casi el 100%. Esto, por suerte, lo estamos usando mucho en pacientes oncológicas o pacientes que van a ser sometidas a alguna terapia muy agresiva que pueda destruir sus ovarios. Entonces, antes de someterla a esas terapias, se criopreservan sus óvulos para cuando se curen y los puedan usar, o bien ahora ya como algo social, es decir, postergo mi maternidad, Claro. Quiero viajar, quiero recibirme, quiero trabajar, lo que fuere, y sé que a futuro voy a tener este backup, que ojalá no lo use nunca, porque me embarace espontáneamente, pero si quiero los tengo ahí. Ajá. ¿A qué edad se recomienda congelar los óvulos? ¿Cuál es la edad en la que los óvulos están en su estado perfecto? Lo ideal sería entre los 32 y los 37 años. O sea, obviamente, cuanto más joven se es, mejor, pero en realidad ya mujeres de menos de 30 años o 32 años, no sé si se justifica. A ver, ¿cambian las posibilidades o también la calidad de un embarazo a futuro preservando los óvulos? Cambian, o sea, depende del momento en que uno lo va a transferir. Es decir, si yo en este momento tengo 42 años y voy a hacer un tratamiento con mis óvulos de 32 o 33, obviamente la potencialidad y la posibilidad va a ser mucho mayor que usando mis propios óvulos en este momento. En sí, la parte obstétrica, es decir, cursar un embarazo después de los 40 años, es algo muy frecuente en la actualidad, pero también las mujeres, como la ley a través de óvulos donados permite hasta los 50 años, también aclararle a las mujeres que cuanto más años pasen, más complicaciones obstétricas, y lo más importante de todo, posibilidad de prematurez en el recién nacido con todas las secuelas que eso acarrea. ¿Cómo es el momento de la transferencia de los óvulos en la práctica? ¿Cómo se hace? En la práctica, si yo tengo los óvulos criopreservados, lo que se hace es la mujer viene a la consulta y se prepara su útero para la anidación. Es decir, se trata de simular un ciclo normal, primero con estrógenos que hacen que su útero, digamos como el colchoncito donde se va a anidar el embrión, crezca, y luego se le da progesterona para que se haga receptivo al embrión. Eso lleva aproximadamente 20 días y en ese momento se desvitrifican los óvulos y se ponen a fertilizar con el semen de su pareja o bien con un semen de banco, llegado el caso. Se forman los embriones y se transfieren en su útero, ya preparado a este fin, y bueno, con la posibilidad de lograr el embarazo. Bueno, son avances de la ciencia que acompañan nuestra vida de hoy, entonces hay que ayornarse, abrir la cabeza
y realmente tener en cuenta estas posibilidades que nos van a dar una mejor calidad de vida, ¿no? Exacto. Esa sí. es la idea. Exacto. Y a su vez es muy sencillo saber cuál es nuestra reserva ovárica porque es simplemente un análisis de sangre del segundo al cuarto día del ciclo menstrual y con eso es suficiente. Bueno, lo importante es que las mujeres sepan que cuentan con estas posibilidades, ¿no? Así que hagan la consulta. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a vos. Vamos a ocuparnos de los chicos ahora, porque estamos con la doctora Ana María Balanzat, que es médica pediatra neumonóloga y además miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Gracias, Doc, por estar aquí con nosotros. Y el tema es justamente este de las enfermedades respiratorias en los chicos. ¿Cuáles son las más frecuentes? Depende un poco cómo uno encare. Una cosa son las enfermedades prevalentes, que son las infecciones respiratorias. Cuando hablamos de infecciones respiratorias en pediatría, hablamos desde un resfrío hasta una neumonía. Digamos, afecta a toda la vía respiratoria, incluyendo la laringitis, la otitis, etc. Entonces, esas sí son prevalentes desde el punto de vista infeccioso y tienen, por supuesto, un pico de tipo estacional. Después tenemos otras enfermedades respiratorias, que son las inflamatorias, de la cual la más frecuente es el asma bronquial. Mencionabas la cuestión estacional. En esta época, estamos en verano, ¿de qué nos tenemos que ocupar y preocupar? En este verano hay que preocuparse para que lleguemos bien al invierno y al otoño, básicamente. En general, en esta época, la patología aguda respiratoria de tipo infecciosa disminuye. En este momento ya prácticamente no tenemos los virus respiratorios de la bronquiolitis. Pero sí están los resfríos, puede haber neumonías, puede haber otitis, puede haber laringitis, etc. Pero la prevalencia, o sea, el número de casos es menor. En cuanto empiece el otoño, va a empezar especialmente los virus habituales, que son los virus estacionales del rinovirus, que son los virus del resfrío, que producen especialmente, desencadenan crisis en pacientes que tienen asma bronquial y que no están correctamente medicados. Después, cuando viene el otoño y llegamos al invierno, ahí viene la famosa epidemia de bronquiolitis, que todos los años tenemos muchos casos de bronquiolitis, que es la causa más importante de internación pediátrica, estimándose que prácticamente 1 de cada 3 internaciones es por bronquiolitis. ¿Y esas internaciones se pueden prevenir o no se van tomando los recaudos necesarios o no se va escuchando las alertas del organismo? La bronquiolitis en sí es una enfermedad virósica que no tiene tratamiento. Y en todas las partes del mundo esto implica un alto grado de enfermedad o de morbilidad. Muchos chicos pueden ser manejados ambulatoriamente, pero muchos de estos chicos, cuando la enfermedad avanza y como no tiene un tratamiento puntual y el paciente necesita oxígeno, no hay otra opción que la internación. Muchos de estos chicos se internan simplemente para recibir oxígeno. Ahora, sí es importante el tratamiento lo más precoz posible, porque si la situación avanza en casa y no se toman las medidas, en este caso, por supuesto, la severidad es mucho mayor. A ver, un chico empieza con un resfrío, ¿no? Un poco de moco. ¿Cuándo hay que preocuparse? ¿Cuándo cambia el color del moco? ¿Cuándo manifiesta algún tipo de dolor? ¿Cómo nos manejamos? Depende un poco de la época del año. En esta época del año, en verano, uno se va a preocupar sobre todo si tiene moco y después puede hacer una otitis, que es la patología más frecuente del verano. Ahora, cuando estamos ya en plena época de bronquiolitis y se trata de un niño pequeño que empieza con mocos y después esos mocos se transforman en una tos y el chico empieza a tener cierta dificultad para respirar, cada vez respira más rápido y a eso se le agrega algún silbido, alguna dificultad para sacar el aire, empieza a respirar con la panza, aumenta su frecuencia respiratoria, tiene tiraje, se le hunde acá las costillas, debajo del esternón y debajo de las costillas. En ese caso, por supuesto, ya está avanzando la dificultad para respirar. Ya es un caso más avanzado. Pero, en general, lo más importante es si el chico empieza a estar muy decaído, si el chico empieza a no querer comer, empieza a no poder dormir, no concilia el sueño por la dificultad respiratoria y ante cualquier situación que uno lo ve que respira con dificultad, es fundamental hacer la consulta. Bueno, automedicación o medicación por parte de las mamás en casa. Lo menos posible, lo menos posible. Es un capítulo, ¿no? Porque ahí
Hay mucha automedicación. Claro. Ahora, si el chico tiene de base, o sea, si tiene tapadas las narinas, sí, solución fisiológica, solución salina para sacarle un poco los moquitos y ayudarle a tener mayor confort. Si el chico está con temperatura, bajar la temperatura, obviamente, porque cuando el chico está con temperatura también se agita más. Si el niño tiene dificultad para respirar o para comer, hay que darle alimentación fragmentada, o sea, secuencial, o sea, darle pequeños volúmenes con mucha frecuencia para evitar la deshidratación. Y después, por otro lado, en algunos casos, cuando los chicos ya tienen patologías previas, por ejemplo, de obstrucción bronquial, de asma, sí, claro, el broncodilatador precoz está totalmente indicado. No los corticoides, el broncodilatador precoz. Pero hay mucho abuso, ¿no?, de eso también. Hay mucho abuso de eso. Digamos, el broncodilatador se tiene que dar para ciertas enfermedades, especialmente para el asma. Lo que pasa es que hay muchas enfermedades que tienen un síntoma común con el asma, que es la sibilancia. Claro. La sibilancia es un síntoma, como decir la fiebre. Ajá. O sea, si yo tengo fiebre, doy un antitérmico. Si yo tengo sibilancias, ¿siempre tengo que dar un broncodilatador? No, ¿hay la respuesta? Claro. No. Y abusar de las nebulizaciones, ¿tiene alguna contraindicación o algún La efecto? verdad que hoy día usamos muy poca nebulización o casi no las usamos más. Los nebulizadores caseros, que están muchas veces en casa, no siempre tienen las condiciones de higiene adecuadas. Tienen tubos, esos tubos pueden estar guardados mucho tiempo. La solución fisiológica tiene que estar recién abierta. A veces la gente tiene frascos de solución fisiológica que pueden estar contaminados. Y en realidad no tiene y la solución fisiológica pura y sola no tiene sentido hacer la nebulización. Para eso lo mejor es hacer solución fisiológica directamente en la nariz. ¿Y con qué método? Con cualquiera de los sprays. Los sprays nasales, los sprays nasales que existen, que son de solución fisiológica común o eventualmente un poco más concentrada, que es la hipertónica. Eso es para la nariz. Para la vía aérea inferior, las nebulizaciones tienen poco uso en este momento. Es que interesante, ¿no? Porque eso antes se usaban mucho para administrar salbutamol o eventualmente budesonide. En este momento, esto está reemplazado por los aerosoles y las aerocámaras. Bien, Doc, entonces, para repasar, ¿cuándo hay que llevar a un chico a la guardia? Cuando la mamá no lo ve bien, en primer lugar. Las madres saben. Las madres conocen a sus hijos. Las madres saben cuando lo ven raro, cuando lo ven distinto. Si la fiebre persiste, por supuesto, lo tiene que llevar. Y si sobre todo lo ve caído y con dificultad para respirar, no juega como juega habitualmente y sobre todo tiene cierta dificultad para respirar, hace fuerza para respirar, ahí no tiene que perder un segundo y tiene que usar cualquier centro de salud. No tiene que ir a ningún especialista. Cualquier centro de salud lo va a atender porque esta patología se atiende en cualquier nivel de atención. Bien, Doc, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos acompaña ahora el doctor Pablo Abdulhamid. Lo dije primero antes de olvidarme el nombre, cómo se pronunciaba. Gracias, Doc, por estar acá. Y justamente vamos a hablar de olvidos, porque el doctor es especialista de la Clínica de la Memoria del Instituto de Neurología Cognitiva. Un tema muy interesante, ¿no? Quizá la patología más representativa o más grave, después me dirás, es el Alzheimer, pero podemos empezar hablando del tema de la memoria y por qué a veces nos olvidamos las cosas. Muchas gracias por la invitación. Para uno que es médico, la posibilidad de difundir y generar conciencia en salud es muy importante, sobre todo porque no solo la gente no conoce del tema, sino tampoco los colegas. No es un tema muy difundido como si los problemas del corazón y otros problemas que son menos tabú, ¿no? El cerebro genera un tabú en los problemas de la gente, sobre todo lo que tiene que ver con no solamente la memoria, sino la conducta. Es más intangible, ¿no? Exactamente, exactamente. Y siendo así, es más difícil encontrar por ahí a alguien que genere la confianza suficiente. La memoria tiene 3 fases. La primera fase de la memoria es la atención, ¿sí? Si yo estoy con alguien charlando, por ejemplo, y mi cabeza está en otro lado porque está preocupada por un tema, difícilmente yo pueda prestar atención. Esa alteración en la atención impacta luego en la memoria porque yo al no prestar atención no almacené, que sería la segunda fase, y no evoqué, que sería la tercera fase de la memoria. Muchas personas tienen problemas de memoria secundarios a problemas de atención, cuando están estresados, preocupados, con trastornos del ánimo, por ejemplo, y cuando uno tiene problemas de memoria, en lo primero que piensa es en el cuco, en la enfermedad de Alzheimer, sobre todo cuando esto sucede, digamos, de manera continua.
¿Y hay que preocuparse cuando sucede de manera continua o...? Hay distintos tipos de memoria, por esto de problemas de memoria, mejor dicho. Yo creo que siempre hay que preocuparse, más que preocuparse, ocuparse, hacer una consulta oportuna con alguien que sepa del tema. Es muy importante para no estar preocupados, porque como decíamos recién, si yo me preocupo, esta preocupación por mi memoria puede hacer que funcione peor todavía. Así como se generó la conciencia, esto que decía de salud, en los problemas cardíacos, en los problemas de, digamos, cáncer de mama en la mujer y todo eso, creo que detectar temprano un problema es muy importante. Yo soy de formación psiquiatra y en INECO tenemos la oportunidad de trabajar al lado de los neurólogos. Muchas personas consultan con neurólogos por problemas de memoria porque ir al neurólogo es mejor visto que ir al psiquiatra. Pero muchas veces, como decíamos recién, esos problemas de memoria son secundarios a problemas, digamos, más ansiedad, estrés, trastornos anímicos, depresión. Y la oportunidad de estar al lado del neurólogo y detectarlo en ese momento es muy importante. Un problema de memoria que debería preocuparnos es aquel que, digamos, lo detectan más los demás que uno, ¿sí? Cuando uno tiene un problema de memoria y no se da cuenta de ese problema de memoria, eso se llama anosognosia. Uno no es consciente del problema de memoria. El problema de memoria grave, el que ocurre en la enfermedad de Alzheimer, muchas veces genera anosognosia, o sea, falta de conciencia de enfermedad. Cuando ese problema de memoria impacta en nuestro funcionamiento diario, es para preocuparnos, ¿sí? Sí. ¿Cuánto tiene que ver la edad con el funcionamiento de la memoria? ¿Es cierto esta imagen que uno se hace de que el disco rígido se va llenando demasiado y bueno, hay tantas cosas en la cabeza que uno no las puede recordar? El factor de riesgo más importante para la enfermedad de Alzheimer es la edad. Cuantos más años tenemos más chances de sufrir una enfermedad neurodegenerativa. Asociado a la edad hay un deterioro cognitivo normal, ¿sí? O sea, no, si bien uno con los años puede perder un poco de memoria, puede tener, sobre todo lo que le pasa a la gente es anomias, o sea, de repente el fenómeno de la punta de la lengua, o sea, sé lo que es, sé para qué sirve, sé todo, pero no me sale el nombre o el nombre del actor. Esas cosas no deberían preocuparnos tanto. Sí, estos problemas de memoria, sobre todo de memoria episódica reciente. Por ejemplo, el qué y el cuándo. Si yo no recuerdo qué hice el domingo al mediodía, por ejemplo, eso sí debe preocuparme. Uno puede, por ejemplo, recordar que fue al cine, puede recordar que fue a ver tal película, de qué trataba la trama y todo, y no le sale el nombre del actor, probablemente eso no sea un problema de memoria importante. Si no estoy en el horno, porque pasa permanentemente. Ahora, ¿por qué hay gente que tiene mejor memoria que otros o mejor memoria para determinadas cosas? ¿Cómo es ese la memoria no es la memoria no es una sola, tenemos distintas memorias y así como, digamos, uno tiene habilidades o destrezas para muchas cosas, las funciones cognitivas también. Uno puede tener mayor memoria para los nombres, uno tiene, por ejemplo, un estudio que se hizo en INECO, el fenómeno Tortoni, esto de cómo los mozos recuerdan la comanda de cada uno en la mesa. Es impresionante. Eso también se entrena, ¿no? Exactamente. La orientación espacial que tienen, por ejemplo, los taxistas, se usa un estudio similar en Estados Unidos, o sea... Y para el que nació sin brújula, como yo, por ejemplo, ¿eso también es genético? Yo tengo cero orientación. Es genético, pero se puede entrenar, desde ya que se puede entrenar como cualquier otra habilidad, digamos, así como uno puede entrenar físicamente, también puede entrenar la memoria, y ahí entra en juego lo que uno dice respecto a qué está bien hacer para preservar mi memoria. El entrenamiento de la memoria, básicamente... Uno piensa en crucigrama, pero... Exacto, todo el mundo piensa en crucigrama, sopa de letras, no es suficiente, perdón, digamos, si esperaban que le responda otra cosa. Lo más importante es desafiar al cerebro. ¿Cómo desafiamos al cerebro? Aprendiendo cosas. Si yo hago algo de nuevo que antes no sabía, aprender a tocar un instrumento musical, aprender a un idioma, cualquier cosa que implique un aprendizaje, eso es un desafío para el cerebro y genera nuevas interconexiones neuronales y eso mantiene joven al cerebro. Por supuesto que dependiendo de cuál es el aprendizaje que yo haga, voy a estimular distintas áreas del cerebro, con esto que decíamos, por ejemplo, la destreza de un instrumento musical, pero sí se puede entrenar. ¿Y ejercicios prácticos sirven, más allá de bueno, esto que quizá hay que dedicarle mucho tiempo, de aprender algo nuevo? Como los crucigramas, digo, es absolutamente... Generalmente cada una de esas tareas tienen un método, tienen un proceso, tienen un procedimiento. Por ahí el aprendizaje de ese proceso
resulta desafiante, pero cuando uno ya está acostumbrado a hacerlo, el crucigrama ya no resulta tan desafiante, ¿está bien? O sea, está bueno si uno nunca hizo crucigramas, hacer crucigramas, porque eso va a generar un aprendizaje. Si uno nunca hizo sopa de letras, eso va a generar un aprendizaje. Pero en el momento que algo se vuelve más procedural, que esa es otra memoria, la memoria procedural es cómo yo hago algo, cómo es el proceso de determinada actividad, como por ejemplo andar en bicicleta, jugar al tenis, hacer alguna actividad que implique un proceso. Una vez que eso ya se convierte en procedural, deja de ser desafiante. Y aquí entra en juego lo que muchas personas hacen, que es un retiro respecto a este tipo de cosas. Por ejemplo, muchas personas se resisten a cambiar de tecnología de celular, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Digamos, siguen con un teléfono, no quieren cambiar el teléfono. Esa reticencia al cambio es deleteria para el cerebro, es deleteria para la memoria. Si yo siempre hago las cosas de la misma manera, siempre voy a trabajar por el mismo lugar, siempre como en el mismo lugar, eso termina convirtiéndose en una rutina, pierde un desafío y claramente a lo largo del tiempo, por supuesto, no colabora con la conservación de la reserva cognitiva. Bueno, un mundo del cerebro y la memoria realmente más que interesante, espectacular. Y bueno, vamos a seguir charlando, te vamos a invitar nuevamente porque hay mucho camino por recorrer en este ámbito. Bárbaro. De verdad, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Llegamos al final de Tesis de Salud, pero la próxima semana te esperamos para seguir ocupándonos de nuestro cuerpo y nuestro bienestar. Chau.